Voy en corto. Uno de los elementos más interesantes de la vida y sobre todo del dominicano es la fascinación por el juego de azar. Sea dado, sea lotería, sea cualquier metodología, el dominicano le gusta jugar, pero por supuesto, poderse sacar y dar gracias a Dios por ese regalo secular. Por eso me gusta mucho esa frase de Jean Cocteau que establecía, el azar es el nombre de Dios cuando no quiere firmar. Soy Khalil Michel en corto. Dominicanos de aquí y de allá, buenas noches, bienvenido a En Corto. Este espacio transmitido por RCC Media, Sol 106.5 y Telefuturo Canal 23, así como por todas nuestras plataformas digitales, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones en esta entrega número 16 de esta propuesta En Corto. Permítanme nuestro contenido del día, dar casi la bienvenida a nuestra querida amiga Mayra Jiménez, quien es la directora general de Supérate, quien estará con nosotros hablando de todos los avances del sistema de protección social en República Dominicana y también de política en sentido general. Pero permítame un previo en corto, y es que este sábado 13 en el Teatro Nacional tendremos la participación del extraordinario cantante Diango, aquel famoso de Corazón, Corazón, el que más te ha querido, Corazón de Tango, estará con nosotros este sábado en el Teatro Nacional y cortesía de nuestro querido amigo Mayovanex Bautista, estaremos sorteando entre nuestros seguidores de las plataformas digitales 20 boletas para 10 parejas, es decir, dos parejas, es decir, dos personas van a ir por 10 que tenemos la participación en este importante concierto. Lo único que tienen que hacer es seguir nuestra página En Corto TV en todas las redes sociales y nuestras páginas particulares @KhalilMichelP con K al inicio y P al final y comentar con quién van a ir a ver a Diango, a quienes aprovecho y les digo que Diango estará con nosotros este próximo viernes acompañándonos acá en Corto TV por Sol 106.5. Así que ya saben, este 13, Diango en el Teatro Nacional, 20 boletas, 10 parejas para poder ir a disfrutar de este concierto histórico de uno de los más románticos cantantes de balada con que cuenta la historia contemporánea de la música latina. Permítame hacer este análisis previo y breve en corto. Y es el siguiente. Veía un titular el día de ayer en el periódico El Nacional que decía que los dominicanos están jugando más de 400 millones de pesos diarios en juegos de azar, solamente en banca de lotería. Lo primero que hay que entender es que desde la fundación de la sociedad de la humanidad en ciudades, en organización colectiva, el juego de azar está acompañando a esta vida sedentaria del ser humano. De hecho, Egipto, Mesopotamia, Roma, ya arqueológicamente hay evidencia de que habían juegos de azar con sorteos, con dados, con todo tipo de elementos fundamentalmente para esta categoría del juego de azar. Ya con lo que fue el medioevo, la propia iglesia organizó loterías para financiar obras de todo tipo. De hecho, aquí justamente el padre Villini, en lo que era la española, fundó la Lotería Nacional justamente para obras de caridad. Pero hay que diferenciar algo importante de lo que es el juego de azar y lo que es la ludopatía, que es el vicio por el juego. Cuando hablamos del tema de uno, que es un asunto ya del riesgo de esa adrenalina que le sube al que está considerado como paciente ludópata, es una cosa. Y otra cosa es lo que plantea el periódico El Nacional cuando habla de más de 400 millones de pesos diarios solamente en banca de lotería. ¿Y cuál es el componente fundamental de esta cuantía de dinero en juego diario? Es simple, señoras y señores. El dominicano está buscando su medio de subsistencia y de superación a través del juego. Y es que justamente la inequidad en República Dominicana plantea que solamente a través de elementos como la casuística o el azar puedan generar un golpe, un palo, que te dé unos cuantos cientos de miles de pesos, un par de cientos de pesos, para poder de la pobreza pues desplazarse y despegar. A ustedes tal vez los que nos escuchan no creerán que aquí hay gente que juega por necesidad
y que tienen una capacidad de interpretación en donde le asignan un nivel de traducción a cada fenómeno de la vida para poder traducir esto en juego y buscar algún mecanismo de que pueda superar el día a día o la pobreza. Se soñó con la niña, 15. Me soñé con un pato, 2 paticos, 22, una pistola, 45. Y hay todo un experticio en el marco de eso, no solo en República Dominicana, también en varias latitudes latinoamericanas se da este proceso. Por ejemplo, en Brasil, donde me desempeñaba como cónsul general de Río de Janeiro, el juego de azar como tal está prohibido, así como lotería informal. Y entonces juegan a los animales. El tigre tiene un número, el mono tiene otro, y así se van asignando. Estaban también en Estados Unidos, en Nueva York propiamente, lo que era la rifa de aguante. Y jugaban en consonancia con la Lotería Nacional, lo que eran los riferos allá en New York, aguantando el tema del número. Al final lo que quiero significar es que mientras más amplio es el número o el dinero que se juega, es más amplia la brecha social y es más amplia la ausencia de oportunidad. Porque si se dan cuenta, en naciones desarrolladas no hay esa fascinación por el juego. Es que no es que le guste jugar en lotería, es que tiene que jugar a ver si se pega. Pero lamentablemente eso es un tema de casualidad. Hasta que no creemos las condiciones para que República Dominicana pueda tener la tranquilidad y la paz de su gente en el barrio, en el patio, allá abajo, donde no hay mucho o donde no hay nada, pues que puedan tener el acceso a sus elementos fundamentales, no dependiendo del juego, sino de su potencialidad, tendremos una sociedad dominicana condenada a poner su esperanza en lo que es el juego de azar, con el agravante que, como dice un refrán infausto popular, el que juega por necesidad pierde por obligación. Ahí se los dejo. Hablemos en corto. Contamos con la participación en corto no solamente de una gran amiga, sino de una gran dominicana que hace gestión pública con calidad, pero sobre todo siempre para favorecer a la gente. Ella primero era ministra de la Mujer, donde tuvo un desempeño extraordinario, pero ahora es directora general de Supérate. Con nosotros nuestra querida amiga Mayra Jiménez. Hermana, bienvenida en corto. En corto, a esta hora, llegando al pueblo dominicano y muy contenta de compartir este espacio contigo, Khalil. Te auguro muchos éxitos como cada uno de los proyectos que tú inicias. Gracias, querida. Mayra, hemos visto que Supérate, que ADES, que lo otro. ¿Cómo se conformó esto de Supérate finalmente? ¿Qué es esto? Bueno, recordar que el presidente Luis Abinader, como parte de ese compromiso con el fortalecimiento de la arquitectura institucional del Estado para mayor eficacia, para mayor transparencia, dispuso el año pasado la fusión de una serie de instituciones. Recuerda que se fusionó el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, que también se dispuso la fusión del Ministerio Administrativo de la Presidencia con el Ministerio de la Presidencia, que se eliminaron algunas instituciones, que se crearon otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Justicia. Supérate también tuvo un mandato como programa de fusionarse con la administradora de subsidios sociales ADES, y además se le asignaron otros componentes que se debe trabajar desde la protección social. Y en ese sentido, entonces, hemos pasado de ser un programa a ser una dirección de desarrollo social con una responsabilidad muy amplia en materia de la política de protección social de este gobierno. Desarrollo social. ¿Cómo está implementando Mayra Jiménez este tema de desarrollo social en sectores como los motoconchistas, madres solteras, sectores vulnerables? Bueno, recordar, Khalil, que la protección social en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader se ha ampliado, se ha fortalecido. Nosotros tenemos protegida alrededor de 1.439.000 familias que recibe apoyo para Aliméntate, que recibe apoyo para el bono gas,
el bono luz, que también incluye un subsidio especial para las madres que tienen hijos e hijas que van a la escuela, aprende y avanza, pero hay también un importante subsidio para los hogares en condiciones de pobreza que tienen niños y niñas con alguna condición de discapacidad. Otro subsidio también para apoyar a las mujeres que al tiempo de estar en situación de pobreza también están en situación de violencia. Entonces, la protección social en nuestra gestión de gobierno se ha ampliado significativamente y hay que decir que se empiezan a ver resultados. Si tomamos en cuenta de que para el año 2019 la pobreza en la República Dominicana rondaba el 25% y para el año 2025 hemos concluido con una pobreza que ronda el 17% para una reducción de 8 puntos porcentuales. ¿Esto ha sido posible solo por los programas de protección social? No, pero hay que recordar, hay que decir que estos programas han abonado mucho a esa reducción de pobreza, como lo han hecho también los programas, por ejemplo, de generación de empleo que tanto ha impulsado el presidente Luis Abinader. Pero la protección social, Khalil, de nuestro gobierno no se queda solo en estos programas de Supérate o que se reciben directamente a través de Supérate. Hay que recordar que el desayuno escolar también es protección social. Hay que recordar también que cuando hablamos de los CAIPIS, por ejemplo, para los niños de 0 a 5 años y las niñas, estamos hablando de protección social, que estos niños llegan a los CAIPIS y tienen el desayuno, tienen una merienda a las 10 de la mañana, tienen un almuerzo al mediodía y antes de irse a sus hogares con sus padres también tienen otra merienda. Pero hay que recordar también que la protección social incluye el transporte escolar. Lo trajo precisamente Luis Abinader para asegurar que los hijos e hijas de las personas más vulnerables vayan a sus escuelas en un transporte seguro y digno. Pero no nos quedamos ahí, Khalil. El seguro de salud, ese gran incremento que hemos tenido en la República Dominicana de personas en condiciones de pobreza con un seguro de salud, es también parte de esa protección social, como lo son también las pensiones solidarias. Y yo, Khalil, que he estado desde que llegué a Supérate, visitando todo el territorio, escuchando a las familias Supérate sobre cómo podemos seguir ampliando y mejorando esta protección social, nosotros nos encontramos con un grito de personas adultas mayores pidiendo que el gobierno le garantice una pensión solidaria para terminar sus vidas en condiciones de dignidad. Y ahí yo quiero, Khalil, que a propósito de corto, que veamos lo importante que es esta pensión solidaria y por qué la oposición ataca tanto al gobierno del presidente Luis Abinader por tener esa mirada y esa sensibilidad de ir en auxilio de esa población que en algún momento lo dio todo para sacar a sus familias adelante, para sacar al país adelante y hoy necesitan de la solidaridad y la protección del Estado. Khalil, cuando Luis Abinader llegó al gobierno, la Ley de Seguridad Social en materia del sistema previsional o de pensiones, como lo conoce la gente, ya tenía 17 años de estarse implementando. ¿Y tú sabes cuántas pensiones solidarias, que son un mandato de la Ley de Seguridad Social, no un invento del presidente Abinader, se habían otorgado en la República Dominicana? 5,000 en 17 años. ¿Usted sabe cuánto entregó Luis Abinader en sus primeros 5 años de gobierno? ¿Cuántas? 62,000 pensiones solidarias para dignificar la vida de esa gente humilde que necesitan en el ocaso de su vida, repito, una protección que le garantice en materia de pensión su dignidad. Sin embargo, diría cualquier persona de la oposición, bueno, está bien, pero el desayuno escolar fue Danilo, el tema de la tanda extendida fue Danilo y el tema del seguro también. Lo que ha hecho el gobierno del PRM es dar mucho subsidio, por tanto, no hay disminución de la pobreza cuando hay aumento de subsidio. ¿Qué diría Mayra Jiménez? No es así. Lo primero que hay que recordar es que los programas de protección social en la República Dominicana lo iniciamos nosotros
en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que lo vi, por cierto, acompañándote en corto. En ese primer programa. Así, estreno con Hipólito. Que te sigo para que veas, ¿no? Está al día, sí. Sí, estoy al día porque yo sigo a los amigos. Entonces, hay que recordar que la protección social en nuestro país inicia con el gobierno del presidente Hipólito Mejía, para ser más exacta, en el año 2003. Hay que recordar que es en un congreso mayoritariamente de lo que era nuestro viejo partido que se aprueba la ley de seguridad social y que es el presidente Hipólito Mejía que pone en marcha esa ley de seguridad social donde se han establecido las pensiones solidarias. Bueno, salimos del gobierno en el año 2004, viene el Partido de la Liberación Dominicana, gobierna durante 16 años y hay que reconocer que ampliaron estos programas. Pero no nos olvidemos de que cuando llega Luis Abinader, por ejemplo, el subsidio que se tenía para alimentos era de apenas 825 pesos. El presidente Abinader dijo en esa campaña electoral del 2020 que eso no era suficiente, que las familias vulnerables necesitaban recibir una mayor protección y mayores aportes por parte del Estado y que iba a dar la doble. Y lo cumplió. Hoy el subsidio, repito, para más de 1.439.000 familias es de 1.650 pesos y hemos ampliado, Khalil, el bono gas, es decir, tenemos alrededor de 1.200.000 familias que además de tener Aliméntate, también tienen el bono gas y tenemos más de 600.000 familias que además de tener Aliméntate y de tener el bono gas, también le estamos apoyando con el bono luz. Entonces, lo que pasa con la protección social, que por cierto, para los que dicen que hay incluso que reducirla, hay que recordarles, que recordarles, Khalil, que todavía el gasto en materia de protección social en la República Dominicana está por debajo de la media en la región. Entonces, eso no es cierto. Lo que sucede aquí es que nunca se ha querido asumir que las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad necesitan una protección que sea cada vez más efectiva del Estado y también que esa protección social no es una ayuda ni es un regalo, porque son también las personas que viven en condiciones de pobreza que pagan esa protección social a través de los impuestos. Dice la oposición que eso es un elemento clientelar para comprar elecciones. ¿Qué dice Mayra Jiménez, directora general de Supérate? Que ellos tenían maestría manejando los programas sociales para permanecer en el poder. Que la diferencia en el caso del presidente Luis Abinader, un hombre apegado a la institucionalidad democrática, un hombre que ha llegado a dirigir este país con una visión muy clara de encaminarlo por los senderos del desarrollo, y eso pasa entonces también por ir sacando a esas personas que están en condiciones de pobreza con un conjunto de políticas públicas, porque te decía inicialmente que no solo los programas sociales han hecho que disminuyamos en 8 puntos porcentuales la pobreza monetaria en este país. Eso es posible con un conjunto de políticas públicas bien orientadas, pero cada vez que al presidente, por ejemplo, le critican las pensiones solidarias, él sabe que tenemos miles de envejecientes en todo el territorio nacional que la necesitan, y él sabe lo que te acabo de decir, que hay que eliminar ese mito de que es un favor o que es asistencialismo, y hay que reconocer que con el sistema fiscal que tenemos en nuestro país, los pobres también pagan la protección social y que el Estado entonces no los ayuda. El Estado tiene que restituirles derechos, que es lo que ha estado haciendo este gobierno y que vamos a seguir haciéndolo, porque este presidente, un presidente noble, humano, cercano, un presidente ético, ha dicho Khalil, voy a erradicar la pobreza extrema de cara a agosto del 2028. Voy a erradicar el hambre en la República Dominicana, inscribiendo el nombre de este país en ese libro blanco donde solo se escriben los nombres de los países que superaron el hambre. Y esa es una meta noble en la que hay que apoyar y acompañar al presidente Abinader, porque fíjate
que él no niega que todavía hay dominicanas y dominicanos que están en pobreza extrema. Todo lo contrario, los reconoce, lo tenemos identificados y vamos con una protección social todavía más efectiva para erradicar la pobreza extrema en este país. Yo pensé que cuando tú estabas hablando de ese relato de ese presidente, era ese presidente que iba a dejar a su partido en el poder. Entonces, ahí entro y te pregunto de inmediato. Hay muchos elementos que dicen que el PRM está bajando en las encuestas, que hay un nivel de deterioro en la favorabilidad de las propuestas presidenciales del PRM. ¿Cuál es la visión de Mayra Jiménez? ¿Se queda el PRM? Mira, el PRM gana el 28. ¿Cómo? Gana el 32 y en el 36 volvemos a ganar. Yo no tengo hoy ninguna duda de que el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, es el partido del presente y del futuro de la República Dominicana. Pero dijo Ramfis aquí ayer que lo bueno que tenía el PRM era que se iba ahora en el 28, y decía la semana pasada Rubén Maldonado lo propio, y también la gente de Gonzalo Castillo con Danilo Díaz. ¿Qué dice usted? Que es un sueño, pero que hay que dejar que la gente sueñe, que tengan ilusión, que en el 40 hablamos. ¿En el 40 hablamos? En el 40 hablamos. Pero Ya te acabo de decir que ganamos el 28, vamos a ganar el 32 y en el 36 vamos a competir y volveremos a ganar. Y lo que está haciendo y lo que hará posible que el PRM se consolide en el gobierno es precisamente esa gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, centrado, Khalil, en mejorar la calidad de vida de la gente. Mira, yo estaba en una reunión en la mañana de hoy con un equipo de gobierno en otras áreas. ¿Y en qué estábamos nosotros trabajando? En la meta RD 2036. Pero espérese. Fíjate la mirada, no se me vaya fíjate tan el lejos. enfoque de un presidente, Mayra, de un presidente que termina su gestión en el 28 y está enfocado en las decisiones que hay que tomar hoy para garantizar los niveles de desarrollo pero a no los que se me vaya aspiramos tan lejos para al el 36, 2036. porque es que hay que irse ahora al 28. Y dijo Fellito Suberví, director de la CAS, que a los funcionarios que abran los despachos, no se abre lo que está abierto, significa que están cerrados. ¿Puede el PRM con despacho cerrado de los funcionarios aspirar a ganar 28, 32 y hablar en el 40? Bueno, Khalil, tú tienes muchos amigos en el gobierno. Ajá. Yo tengo amigos, compañeros, compañeras en el gobierno. Yo no conozco despachos cerrados. ¿Cómo? No conozco despachos cerrados y tú conoces varios que tú sabes que siempre contestan este teléfono, que siempre han estado ahí. Yo soy una que contesto siempre y así debe ser. Y creo en un servicio público cercano. Obviamente siempre habrá el desafío de mejorar la gestión, siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de mayor acercamiento, pero yo soy de la que he dicho siempre que el nivel de aceptación, el nivel de popularidad, por cierto, de las más altas de la región, que tiene el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, que se llama Luis Abinader, es también el resultado de mucha gente que está a su lado trabajando. Pero espérese, Mayra Jiménez, trabajando. Y yo quiero ahí también decirte que yo veo funcionarios y funcionarias que trabajan 14 horas, 16 horas, 18 horas, que trabajan el lunes, el martes, el sábado y el domingo, igual que si fuera el lunes. El punto, querida amiga, es que yo creo que toda República Dominicana valora las condiciones sine qua non del presidente Luis Abinader. El tema es que Luis Abinader no es candidato. Entonces, ¿con quién, para poder continuar esa obra de gobierno que usted describe, con quién debería el PRM llevar candidatura para ganar las elecciones? El PRM tiene excelentes opciones. Ajá, Nosotros vamos a decir que en corto, digamos que tenemos un banco de datos de potenciales, sí, tanto hombres como mujeres. A uno de ellos, el presidente o de ella, le va a entregar la banda presidencial. Y yo creo también que lo que está pasando, que hay toda una dinámica dentro del PRM, hay gente que no le gusta, que entiende que no debería ser. Yo creo que el hecho de que nosotros tengamos un partido que está movilizado, que está activo, una militancia que está ahí pendiente de lo que está pasando, empujando que nos movilicemos, es también bueno para la democracia, porque eso también lo están haciendo los demás partidos. Dijo Francisco Javier García que el país estaba listo para que una mujer lo gobernara. Es que así es. ¿Es Carolina Mejía la candidata idónea del PRM? Carolina es excelente.
una mujer capaz, una mujer preparada, una mujer resiliente, pero además una mujer con una fuerza y un dinamismo que genera mucha simpatía y que representa ese liderazgo femenino de las mujeres. Pero ahí también está Raquel Peña, ¿Cómo? una mujer que representa también ese ideal que tiene la sociedad dominicana, esa mujer capaz, esa mujer profesional, esa mujer trabajadora, esa mujer ética. Entonces, lo que le quiero decir, palabras más, palabras menos, que el futuro de la República Dominicana, sin lugar a dudas, tiene rostro de mujer. Yo tengo años diciéndolo, y usted lo sabe. Eso es verdad. Que tengo años diciendo desde el Ministerio de la Mujer, cuando era ministra, que este país necesita de la capacidad, de la entrega, de la ética y del profesionalismo que aportamos las mujeres a la política para continuar esa gran obra de gobierno del presidente Luis Abinader. En corto. Pero no me cabe ninguna duda que también mis compañeros varones son excelentes. Es decir, si un partido hoy puede presentar un banco de candidatos y candidatas potenciales para el futuro, que representan lo que la sociedad dominicana aspira. Ese es el Partido Revolucionario Moderno. En corto, Mayra. Y los demás, yo creo que tienen que buscar un cojín cómodo en el mueble porque la espera va a ser larga. En corto, Mayra Jiménez, directora general de espera. Supérate. ¿Tienes alguna aspiración para este próximo proceso electoral? Mira, en el PRM todos tenemos aspiraciones. Ajá. En el PRM todos aspiramos Ajá. a que el PRM gane las elecciones en primera vuelta en el año 2028 y poder entonces seguir gestionando la política pública para seguir mejorando la vida del pueblo dominicano. Yo siempre le digo a mis compañeras y compañeros, yo no aspiro, digo, todos aspiramos a continuar en el poder y yo estoy segura que guiada por ese liderazgo del presidente Luis Abinader, lo vamos a conseguir, porque creo también que ahí es otro punto a favor del PRM, esa gran gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, ese liderazgo fresco, ese hombre que la sociedad quiere, que la sociedad respete y que estará ahí también, no solo con su excelente obra de gobierno, sino también poniendo todo su liderazgo al lado de este partido para que en el 28 y en el 32 volvamos a ganar, como lo haremos también en Mayra el 36. Jiménez, directora general de Supérate, gracias querida hermana por haber participado en corto. Y ya que estamos fuera del aire, no me quedó aquello claro del rostro de mujer. ¿Tú hablabas de Carolina o de Raquel? ¡Llévatelo en corto!